Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo en clase, el ejercicio de transistores, como se ve en el tablero. ¿Qué habíamos hecho en el ejercicio? Habíamos identificado que habían 6 corrientes y los 3 tipos de transistores que teníamos, donde M1 identificamos que era un NMOS de agotamiento, M2 un PMOS de enriquecimiento y Q1 un transistor PNP. Entonces, ¿qué me dice el enunciado? En el circuito la tensión de alimentación es 10 voltios, el diodo Zener es un diodo Zener de 2 voltios, la resistencia R1 es de 50K, la resistencia R3 que está acá es de 49.5 y me dan información sobre las regiones de operación de los 3 transistores. Entonces me dicen que M1 tiene un IDSS de 5.05 miliamperios y un VTH de 2 voltios y opera 1 voltio dentro de saturación. Sobre M2 me dicen que tiene un K de 80 milivoltios sobre amperios al cuadrado, un valor absoluto de VTH de 1.5 y opera 3.5 dentro de saturación. Y finalmente Q1 tiene un beta de 100 y opera 2 voltios dentro de región activa. Me piden determinar las corrientes y tensiones, el consumo de potencia y los valores de R2, R4 y R5 en ese circuito. Entonces ya tenemos localizadas las corrientes, pues démosle nombre entonces también a las tensiones. Entonces vamos a definir las tensiones en color verde y vamos primero a señalar los nodos. Aquí vamos a tener la tensión de puerta del transistor 2. Aquí es la tensión de puerta del transistor 1. Entonces vamos a poner esas dos tensiones. La tensión de puerta del transistor 1 y arriba es la tensión de puerta del transistor 2. Sigamos localizando nodos. Tenemos este nodo de acá que es la tensión de surtidor del transistor 1 y tenemos este nodo de acá que es la tensión de surtidor del transistor 2, dado que el terminal que tiene la flecha siempre es el surtidor. La tensión de surtidor 1, que es la de abajo, y tenemos la tensión de surtidor 2, que es la de arriba. Ya tenemos localizados 4 nodos de tensión. Ahora aquí hay un nodo muy particular. Este nodo que está acá es la coincidencia de 3 tensiones. La tensión de base 1 es la misma tensión de drenador 2 y es la misma tensión de drenador 1. ¿Sí? Entonces la tensión de drenador 1 es la misma tensión de drenador 2, es la misma tensión de base. Esos 3 nodos están en el mismo punto, que es este que está acá. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que quepa. Vamos a ver si ahí cabe. Sí. Tensión de drenador 1 igual a tensión de drenador 2 igual a tensión de base. Y por último me queda el terminal que tiene la flecha es el emisor, la tensión de emisor que va acá y la tensión de colector que es el terminal opuesto al emisor. Vamos a localizar también esas dos tensiones. Entonces vamos a tener la tensión de emisor. No le ponemos número pues porque solo hay un transistor bipolar. ¿Sí? En los MOSFET sí, como hay dos, vamos a colocar el número para saber si nos estamos refiriendo al 1 o al 2. Listo. Tenemos nuestra tensión de colector, nuestra tensión de emisor y tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. ¿Sí? Y de entrada hay algunos nodos que ya podemos conocer, como por ejemplo el nodo BS2. La tensión BS2 es la misma alimentación. ¿Sí? Entonces, de una vez
podemos decir que la tensión de surtidor 2 es el mismo VDD, es 10 voltios. Surtidor 2, perdón. Tensión de surtidor 2. Esa ya es una de las respuestas, dado que la idea es calcular todas las tensiones y corrientes que hay en el circuito. Listo. ¿Qué más podemos conocer? Podemos conocer también la tensión de puerta 2, dado que este Zener está polarizado inversamente. Mire, el cátodo está conectado a la tensión más grande que tiene el circuito, que es la alimentación. Por lo tanto, la tensión del ánodo siempre va a ser menor que la tensión del cátodo. El diodo está polarizado inversamente. Y pues cuando nosotros usamos un Zener polarizado inversamente o roto, pues básicamente actúa como una fuente cuyo valor es su tensión de ruptura. Ese Zener es básicamente una fuente de 2 voltios con el más arriba y el menos abajo, como estamos poniendo aquí. Por lo tanto, yo puedo colocar o hacer ahí una diferencia de tensión y hallar VG2, ¿cierto? La diferencia de tensión en el Zener es 2. Entonces, VDD menos VG2 va a ser igual a 2. Entonces, vamos a poner, analizando el Zener, analizando la diferencia de tensión en el Zener, analizando la diferencia de tensión en el Zener, entonces 2 voltios es igual a VDD menos VG2, que es la tensión que está abajo. Entonces puedo despejar VG2. VG2 pues va a ser igual a VDD menos 2. O sea, igual a 10 menos 2, o sea, 8 voltios. Y ya tenemos la tensión de puerta 2. Otra de las tensiones que nos están solicitando en el ejercicio. Entonces tenemos la tensión de surtidor y la tensión de puerta del transistor 2. Vamos a encerrarlo. Listo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues conocemos la tensión de puerta y la tensión de surtidor. Podemos calcular la tensión surtidor-puerta o puerta-surtidor. En este caso, como es un transistor PMOS, la que calculamos es la tensión surtidor-puerta. Recuerden que se invierten las polaridades de las tensiones cuando el transistor es PMOS, ¿sí? Y sabiendo que está en saturación, porque acá me dicen que M2 opera 3.5 dentro de saturación, pues podemos usar la ecuación de saturación del transistor MOSFET de enriquecimiento PMOS y hallar la corriente I de 2. ¿Listo? Entonces, sabiendo que M2 está en saturación y conociendo BS2 y BG2, se puede determinar la corriente I de 2. Entonces nosotros sabemos que BSG2 es igual a BS2 menos BG2, porque recuerden que es un transistor PMOS. O sea, BSG2 es igual a, ¿cuánto nos dio BS2? 10 menos BG2, que vale 8, o sea, es igual a 2 voltios. ¿Sí?
Tenemos BS2 menos BG2 da esto. Y pues ya podemos usar la ecuación de corriente para el transistor PMOS. Sí, para el transistor PMOS, si nosotros vamos a mirar nuestra tabla, la tabla que teníamos ahí, ¿sí? Cuando tenemos la tabla, entonces nosotros sabíamos que para el transistor PMOS todo aplica, solo que en vez de BGS escribimos BSG y en lugar de BTH ponemos el valor absoluto de BTH como dice acá abajo en la diapositiva. ¿Listo? Por eso es la importancia de esas tablas. Entonces, devolvámonos a nuestro tablero. Entonces la corriente I de 2 va a ser igual a K, que multiplica a BSG2 menos BTH se reemplaza por el valor absoluto de BTH porque el BTH en PMOS es negativo y todo eso elevado al cuadrado. Listo. Y pues de aquí ya podemos calcular la corriente porque todos esos valores los conocemos. Esto es igual a K. K vale 80 miliamperios sobre voltios al cuadrado, 0.08, que multiplica a BSG, que es 2, perdón, menos BTH. Uh, ta, ta, ta. 2 menos BTH, BTH vale 1.5, o el valor absoluto, elevado al cuadrado. Y ya podemos entonces calcular la corriente de drenador 2 como 10 miliamperios. 20 miliamperios, perdón, va a dar esa operación. Y tenemos otra de las respuestas del transistor 2. Ya conocemos prácticamente todo. Conocemos la tensión de puerta, la tensión de surtidor, la corriente. Solo me hace falta ya la tensión de drenador 2, que va a ser la misma tensión de drenador 1, que va a ser la misma tensión de puerta, que es este nodo que está acá. ¿Sí? Y para conocer esa tensión, ¿cómo hacemos? Pues usamos lo que nos dice acá. M2 opera 3.5 voltios dentro de saturación. ¿Sí? O sea, nos están diciendo, vaya, mire la gráfica de ese transistor PMOS y verifique qué ecuación puede sacar de ahí. Ah, bueno. Entonces vamos a verificar esa parte. Y de paso, pues hacemos la gráfica para el transistor PMOS, dado que en las diapositivas está la gráfica solo del transistor NMOS. Entonces tenemos nuestra gráfica. Y como es un transistor PMOS, de nuevo, la tensión BDS se reemplaza por BSD. Sería BSD2 para este caso. BSD2. Y el eje Y, pues sería la corriente ID2. Ahora, el punto donde yo cambio hacia saturación o región activa, en ese punto la tensión vale BGS menos BTH para el transistor N. Para el P, entonces invertimos el signo de la tensión y le ponemos el valor absoluto de BTH. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese punto va a ser BSG2 menos el valor absoluto de BTH. Y esta sería la gráfica para el transistor PMOS, en este caso para el transistor 2, donde este punto aquí sería el límite entre saturación y triodo.
¿Qué es lo que yo voy a saber entonces a partir de este punto? Que si yo me muevo a la derecha, estoy en saturación. Y pues el ejercicio me está diciendo que M2, que es el transistor P que estamos mirando, opera 3.5 voltios dentro de saturación. Ok, quiere decir que estamos 3.5 voltios adentro de ese punto en la región de saturación. Supongamos que es por acá. Y entonces supongamos que la distancia de aquí hasta acá, esta distancia es de 3.5 voltios. Luego entonces el punto que yo quiero localizar, o en el punto en el cual está operando mi transistor, que es este que está acá, ¿cierto? Para ese punto, pues esta gráfica me va a arrojar la siguiente ecuación. BSD2 va a ser igual a BSG2 menos BTH, o el menos el valor absoluto de BTH2, o sea, este, el del transistor 2, más 3.5. Entonces, el sub SD2 va a ser igual a B sub SG2 menos el valor absoluto de BTH2 de ese transistor más 3.5. ¿Sí? Y pues yo puedo partir esto como dos diferencias de tensión, que va a ser BS menos BD y BS menos BG. Los BS se van a cancelar y a este lado me va a quedar menos BD2 y a este caso y a este lado menos BG2. Entonces esto lo voy a poder escribir así. El BS se fue, entonces menos BD2 es igual a menos BG2 menos el valor absoluto de BTH2 más 3.5. Listo. Y de ahí puedo hallar entonces la tensión de drenador 2, que es la misma tensión de base, que es la misma tensión de drenador 1, ¿sí? Y es reemplazar ahí BG, que vale 8, menos 8, menos el valor absoluto de BTH más 3.5. ¿Listo? Entonces vamos a calcular esa tensión. Entonces BD, si yo lo miro de otra forma, es B2, hace lo mismo que tomar BGS2, sumarle BTH2 y restarle 3.5, o sea, 8 más 1.5 menos 3.5. Esto va a dar 6 voltios. Y tenemos la tercera tensión del transistor 2. Tenemos BG, BS, BD y tenemos las resistencias, o sea, este circuito por parte del transistor 2 ya está básicamente resuelto. Y recuerden que la tensión de drenador 2 es la misma tensión de drenador 1, es la misma tensión de base. O sea, esto es igual. Tensión de drenador 2, que es la misma tensión de drenador 1, es la misma tensión de base, es igual a eso. Listo. Entonces tenemos que la tensión de drenador 2 es la misma tensión de drenador 1, es la misma tensión de base, es BG
2 más VTH2 menos 3.5, eso da 6 voltios. Y ya conocemos todo respecto a este transistor 2, esta tensión, esta tensión, esta tensión y esta corriente que baja por acá. ¿Sí? Ahora, que conociendo la tensión de drenador, ¿sí? Ahora yo puedo usar la condición del transistor 1, que sabemos que está operando 1 voltio dentro de saturación, para poder hallar entonces la tensión de puerta 1 mediante la expresión. Recuerden que este dato de la tensión tantos voltios dentro de saturación me sirve si yo tengo la tensión de puerta para calcular la tensión de drenador, y si tengo la tensión de drenador, pues para calcular la tensión de puerta. Entonces tenemos de nuevo la gráfica, ¿sí? Pero esta vez para un transistor NMOS de agotamiento. Vamos a ponerla acá. ¿Y qué es lo que va a variar ahora? Pues que la corriente a través del transistor 2 es del transistor 1 es I de 1. Como es un transistor tipo N, no es VSD, sino VDS. VDS1. El límite es VGS1 menos VTH. Menos VTH sin valor absoluto y menos VTH1. Y este es el límite, y de aquí para allá estoy adentro 1 voltio, o sea, esta distancia pues es más cortica y va a ser solo 1 voltio. Transistor 1 está solo 1 voltio dentro de saturación. Digamos que 1 voltio es ahí. Luego entonces yo puedo escribir una función para VDS1 en función de VG1 y VTH, ¿sí? Y esta va a aplicar entonces para ese transistor. Entonces tenemos ahora esta línea, desde la gráfica pues la vamos a ir a escribir acá arriba. ¿Sí? La ecuación correspondiente producto de estar 1 voltio dentro de saturación que tiene el transistor 1. ¿Cuál es la ecuación que yo voy a sacar ahí? Entonces la ecuación que yo voy a sacar es la tensión drenador surtidor 1 es igual a la tensión puerta surtidor 1 menos VTH1 más 1 voltio. Esta sería la ecuación en este caso. VDS1 sería igual a este punto más 1, que sería este punto que está acá, que es donde dicen que el transistor está operando. Listo. Y la tensión de surtidor 1 se me va a cancelar a la derecha y a la izquierda. Luego esto lo puedo escribir de otra forma. Entonces yo voy a poder decir que la tensión de drenador 1 es igual a la tensión de puerta 1 menos PTH1 más 1. Y despejo la tensión de puerta 1 porque ya conozco la de drenador 1, que es la misma de drenador 2, que es la misma de base, que es 6. Conozco VTH1. VTH1 es el VTH de un transistor de agotamiento tipo N, y los transistores de agotamiento tipo N tienen VTHs negativos. Eso está en nuestra tablita y está aclarado ahí, ¿sí? Abajo dice, respectivamente, y considerando que la tensión de umbral para los transistores de agotamiento NMOS es negativa y los PMOS es positiva. Entonces yo sé que el VTH de este transistor, aquí me lo dan en valor absoluto, aquí lo debo poner negativo. Entonces, la tensión de puerta 1 va a ser igual a la tensión de drenador 1 más VTH1 VTH1 menos 1. Simplemente despejé VG1 de acá. VD1 más VTH1 menos 1. Y ahora sí le doy valores. VD1
me dio 6, más VTH1, pero VTH negativo vale menos 2 y menos 1, esto va a dar 3 voltios. Entonces la tensión de puerta 1 va a ser una tensión de 3 voltios. Vamos a localizar la tensión de puerta 1. Listo. Ya tengo la tensión de puerta 1. Tengo la tensión de drenador 1. Pero para poder calcular I de 1, necesito conocer la tensión de surtidor. Y la tensión de surtidor no tengo cómo calcularla porque no conozco nada ahí. No conozco ni la corriente I de 1, ni conozco el valor de BS1. Luego, entonces, ¿qué me toca hacer cuando no puedo armar un sistema cuando no puedo hallar nada por ley de Ohm de una vez? Pues comienzo a sacar ecuaciones y armo un sistemita, ¿sí? Pero antes de eso, puedo hallar algo más. Listo, ya sabemos que esto aquí nos va a tocar resolver tal vez una cuadrática para poder hallar I de 1, ¿sí? Pero miren, acá tenemos BG2 y calculamos BG1. Si tenemos BG2, BG1 y tenemos el valor de R1, podemos hallar la corriente IR que baja por acá y vamos a poder hallar de una vez la resistencia R2 por ley de Ohm. Listo, entonces antes de continuar, conociendo los valores de BG1 y BG2, se pueden determinar la corriente IR y la resistencia R2. Entonces, conociendo los valores de BG1 y BG2 se pueden determinar IR y R2. Y ambos se hallan por ley de Ohm. Entonces empecemos por IR. Si yo analizo IR es simplemente BG2 menos BG1 sobre R1. La corriente IR es igual a BG2 menos BG1 dividido en IR. Perdón, dividido en R1. Entonces BG2 me dio 8, BG1 me acaba de dar 3 y la resistencia R1 vale 50.000. 50K. Sí, 8 menos 3 sobre 50K, esa corriente me va a dar 100 microamperios. Y tengo otro dato más que me están pidiendo, que son corrientes y tensiones. Entonces tengo ahora una corriente que es la corriente que está pasando a través de las resistencias R1 y R2. ¿Sí? Y finalmente, si conozco IR, pues puedo determinar R2. R2 pues va a ser simplemente BG1 sobre IR. Entonces, la resistencia que me están pidiendo que es R2 va a ser igual a BG1 dividido en IR. O sea, va a ser igual a BG1, creo que nos dio 3, si no estoy mal, o es 6. Pero miramos, BG1 es 3, listo.
3 dividido en 100 micras, 0.0001. Y eso nos va a dar 30 kiloohmios. Tenemos otra respuesta del ejercicio, que es la primera resistencia que pudimos hallar, que es la resistencia R2. Listo. Y ahora sí, nos devolvemos al transistor M1. En el transistor M1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos toca ponernos a sacar ecuaciones hasta tener una ecuación muy seguramente cuadrática que nos permita despejar la tensión VGS y pues verificar el resultado y hallar la corriente I de 1. Debemos seleccionar el VGS adecuado, que es obviamente el que cumpla con la condición que el transistor esté encendido. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Entonces se extraen las ecuaciones para M1. La primera ecuación que yo tengo es la del transistor en saturación. Sí, porque ya me están diciendo que está en saturación. Entonces, esa ecuación la tengo. La corriente de drenador 1 es una ecuación que depende de la tensión puerta surtidor 1. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos es la tensión de drenador 1 es igual a IDSS, que es la corriente de saturación cuando VGS es igual a 0, que multiplica a 1 menos VGS1 sobre VTH1. ¿Sí? Y esa sería mi ecuación 1. Es una ecuación que ya tengo y que la vamos a usar para armar nuestro sistema de ecuaciones cuadrático. Tenemos nuestra ecuación 1. ¿De dónde sale la ecuación 2? Pues de decir que I de 1 pues es igual a BS1 sobre R3. ¿Y eso de dónde sale? Analizando ley de Ohm en R3. Si analizo la ley de Ohm en R3, puedo sacar una ecuación para la corriente. La corriente es tensión sobre resistencia. Entonces, la corriente I de 1 va a ser igual a la tensión BS1 dividido en la resistencia R3. Perdón, se me fue aquí algo mal. BS1 dividido en R3. Listo. Pero BS1 yo lo puedo expresar en función de BGS1. ¿Sí? O sea, donde la tensión de surtidor 1 es lo mismo que tomar la tensión de puerta 1 y restarle la tensión puerta surtidor 1. Y entonces yo puedo reemplazar esto en la ecuación que está acá y obtener otra expresión para la corriente que depende solo de VGS.
sería BG1 menos BGS1. Y esta sería nuestra ecuación 2 del sistema. Y ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. La tensión BGS1, porque BG1 la conozco, y la tensión ID, y la corriente, perdón, ID1. Entonces, al igual que el ejercicio que hicimos en clase, en lugar de despejar en una y meter en la otra, simplemente las vamos a igualar porque las dos ecuaciones son ID igual a algo, ¿sí? Entonces, decimos que 1 es igual a 2. Si decimos que 1 es igual a 2, podemos sacar una ecuación que después la vamos a volver cuadrática. Un poquito lento el tablero. Listo. Listo. Y entonces I de 1 es igual a I de SS. Bueno, pues I de 1 es la misma ecuación 2, o sea, BG1 menos E sub GS1 dividido en R3 es igual a eso que está ahí. Y ahora sí tengo un sistema de una ecuación, una incógnita que es BGS1, pero esa incógnita es cuadrática, perdón. Acá es todo elevado al cuadrado fuera de ese paréntesis. Hay un error en esa ecuación. Todo elevado al cuadrado. Y lo mismo acá. ¿Listo? Y entonces pues vamos a llevar esto a la forma cuadrática rápidamente. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar I de SS acá, ¿sí? Y sacar BTH1 cuadrado como factor común de este término que está aquí en la cuadrática. Entonces vamos a empezar a jugar con esa cuadrática para intentar facilitar el desarrollo. Entonces lo que yo voy a tener es que BG1 menos P sub GS1 es igual a R3 que multiplica a I de SS, todo eso que multiplica a, vamos a sacar como un denominador BTH, o sea, BTH menos BG, bueno, BTH1 en realidad, menos BGS1 al cuadrado, BGS1, perdón, fraccionario, y todo factor común de BTH. Y pues obviamente todo eso está elevado al cuadrado. Sí, subí el R3 a multiplicar y aquí solo hallé como el común denominador BTH1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar factor común BTH1 al cuadrado que está en el denominador, sale acá, y voy a resolver este cuadrado que está adentro. Entonces sería BG menos BG1 sería igual a R3 por I de SS dividido en BTH1 al cuadrado. Todo eso, factor común de un término cuadrático que se puede resolver. Va a dar BTH al cuadrado, BTH1 al cuadrado,
menos 2 veces BTH1 por BGS1 más BGS1 al cuadrado. Sí, empecé a resolver la cuadrática. Listo. Y ahora lo último que voy a hacer es llevar la cuadrática a la forma a por bgs al cuadrado más b por bgs más c es igual a 0. ¿Sí? Entonces va a quedar R3 y DSS BTH cuadrado que multiplica a BGS1 al cuadrado más R3 y DSS sobre BTH1 al cuadrado que multiplica 2 veces BTH por BGS más 1, ¿cierto? Más BGS, este BGS pasa, luego este término por la constante y a eso le restamos BG1. Simplemente álgebra. Entonces bajamos y empezamos a escribir esa última parte acá. Entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación? La ecuación va a quedar de la siguiente forma. R3 por I DSS que divide a BTH1 al cuadrado ¿sí? Eso que multiplica a BGS al cuadrado. BGS1 elevado al cuadrado. A por X al cuadrado. Siguiente término. BTH1 al cuadrado se cancela con BTH. Entonces va a quedar menos 2 veces R3 y DSS sobre BTH por BG1. Menos 2 veces R3 por I sub DSS dividido en BTH1 porque no está elevado al cuadrado porque se canceló con el BTH y todo por BGS1. Segundo término de la ecuación. ¿Sí? Luego paso este BGS que está restando a sumar al otro lado. Entonces esto más BGS. Acá hay un BGS1 en el denominador que no va en el denominador, va hacia afuera. Más BGS1 que estaba restando a un lado pasa a sumar al otro. Listo. Con estos dos números pues voy a hallar el término B por X. ¿Sí? Ya tenemos A por X al cuadrado, A por BGS al cuadrado más B por BGS. Y el último término es BTH1 al cuadrado con BTH1 al cuadrado se cancelan, va a quedar R3 y DSS y menos BG1 que pasa al otro lado a restar. Entonces, este término más R sub 3 sub DSS, ¿cierto? Y eso menos BG1. Y esto es igual a 0. Y ya me quedó la ecuación cuadrática escrita. Entonces ya puedo reemplazar los diferentes valores. ¿Sí? Entonces si reemplazo R3 y DSS, R3 vale 49.5 y DSS 5.05 miliamperios. BTH1 recuerden que tiene signo negativo porque es el BTH de un transistor NMOS de agotamiento, su BTH es negativo, ojo con eso, pues al elevarlo al cuadrado queda positivo, pero aquí aparece negativo. ¿Listo? Y todos los valores los conozco. Entonces, si yo reemplazo eso, voy a llegar
a la siguiente ecuación cuadrática y por favor verifíquenla ustedes. 0.0625 por BGS1 al cuadrado más 1.25 por BGS1, ¿sí? Menos 2.75, eso es igual a 0. Y esta es la ecuación cuadrática a resolver. Y esta ecuación va a tener dos raíces, ¿sí? Va a tener dos raíces o dos soluciones. Entonces vamos a ponerlas acá. Perdón. Tener BGS1 igual y pues BGS1 igual. Si ustedes resuelven ese sistema, van a llegar, esa cuadrática, perdón, van a llegar a que BGS1 vale o 2 voltios o vale menos 22 voltios. Y pues se debe elegir aquella respuesta que cumpla la condición de encendido, o sea que BGS sea mayor a BTH. Entonces se elige o se selecciona la respuesta que cumpla BGS1 es mayor a BTH1. Como BTH1 es negativo y vale menos 2 voltios, menos 22 es un número más pequeño que menos 2 voltios, por lo tanto esta raíz es la que nosotros vamos a descartar, ¿sí? Y entonces de aquí ya sabemos que BGS1 es igual a 2 voltios. Y con este BGS1 ahora sí podemos hallar la corriente del drenador 1 y la tensión de surtidor 1, que son las que nos hacen falta en esta parte. ¿Listo? Entonces voy a intentar subir a ver si nos cabe en la parte de abajo de esta misma página. Y dejamos toda la parte del bipolar para la siguiente página. Listo. Sí, creo que nos cabe acá abajo. Listo. Entonces, si nos devolvemos a la ecuación 2, pues puedo hallar I de 1. Entonces, la ecuación 2 me decía que I de 1 es BG1 menos BGS1 sobre R3. BG1 vale 3 menos 2 dividido en R3. Listo. Que vale BG1 menos 2 que nos acaba de dar BGS1 dividido en R3 que vale 49.5. Esto nos dice que esta corriente da 20.2 miliamperios. ¿Sí? Y ya tenemos la corriente de drenador 1.
Ya tenemos 3 de las 6 corrientes. Conocemos IR, conocemos la corriente de drenador 2 que la hallamos al inicio y ahora conocemos la corriente de drenador 1. Las 3 corrientes que nos quedan haciendo falta pues son las corrientes del transistor bipolar. Está un poco lento el tablero. Listo. Y por último podemos hallar la tensión de surtidor 1. Pues porque sabemos que la tensión puerta surtidor 1 vale 2 y la tensión de puerta 1 vale 3. Entonces de ahí podemos sacar la tensión de surtidor. Entonces, la tensión de surtidor 1 va a ser igual a la tensión de puerta 1 menos la tensión puerta surtidor 1. O sea, esto va a ser 3 menos 2, o sea, 1 voltio. Y con esta parte terminamos de resolver todo lo relacionado a los transistores 1 y 2, porque conocemos las corrientes de los MOSFET y las 3 tensiones en cada uno de sus MOSFET, la tensión de puerta, la de drenador y la de surtidor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar el transistor bipolar para determinar las últimas corrientes, las últimas tensiones y simulamos el ejercicio. Listo. Entonces, bajemos en el tablero. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a empezar a calcular el transistor bipolar? Pues resulta que si yo ya conozco la tensión de drenador 2 y la tensión de drenador 1, si yo analizo el nodo puedo hallar la corriente de base. Y si yo tengo la corriente de base y beta, puedo hallar todas las corrientes, ¿cierto? Pero además, el transistor bipolar, la única información que me están dando es beta. Como me están dando beta, pues yo puedo asumir que la tensión emisor base es 0,7 y de ahí también voy a poder calcular algunas cosas. Entonces, si yo analizo este nodo que está acá, ¿qué va a suceder? Pues voy a decir que I de 2 más IB es igual a I de 1 y de ahí puedo despejar IB. Entonces, vamos a ponerlo acá. Analizando el nodo de base, si analizamos ese nodito, por ley de corrientes obviamente, vamos a sacar la ecuación de las corrientes para poder obtener las 3 corrientes que me hacen falta. Perdón, así que pasó acá. Esta ecuación. Entonces, si yo analizo por ley de corrientes ahí, yo sé que la corriente I de 1 más la corriente de base, perdón, la corriente I de 2 más la corriente de base, las dos que entran son igual a las que salen. Es la corriente I de 1. Y pues de ahí despejo la corriente de base. La corriente de base pues es la corriente I de 1 menos la corriente I de 2. La corriente de base es igual a I de 1 menos I de 2. O sea, 20.2 miliamperios menos 10 miliamperios. Entonces esa corriente de base
Perdón, eh, ¿cuánto nos dio hoy de...? Ah, ya, 20.2 menos 20 miliamperios, que vale I de 1. O sea, esa corriente nos da 0.2 miliamperios, que es 200 microamperios. Y ya calculamos otra corriente más en el circuito, que es la corriente de base. Y si nosotros conocemos la corriente de base de un transistor y el beta, conocemos todas las demás corrientes. ¿Sí? Con que conozcamos una sola corriente y beta, ya conocemos todas las demás automáticamente. Entonces, como ya tenemos la de base, podemos calcular la de colector. La corriente de colector es simplemente beta por la corriente de base. Ya lo habíamos hecho en el ejercicio que hicimos hoy en la mañana. Entonces, la corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base, y beta vale 100. 100 por 0.2 milis, esto da 20 miliamperios. Entonces tenemos que la corriente de colector es de 20 miliamperios. Y es otra respuesta más. Ya tenemos 5 de las 6 corrientes que teníamos que calcular. ¿Cómo calculamos la última corriente? La última corriente la calculamos utilizando la fórmula de la corriente de emisor. La corriente de emisor siempre es la de colector más la de base. Entonces, la corriente de... un segundo. Vamos a quitar la diapositiva de ahí que estaba tapando unas operaciones. Entonces, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Sea igual a 20 milis más 0.2 milis, o sea, 20.2 miliamperios. Y tenemos otra corriente más calculada. Y tenemos entonces las 6 corrientes que hay en el transistor, las tenemos completamente identificadas. Entonces ahora vamos a mirar el circuito. Ya conociendo las 3 corrientes, muy seguramente vamos a poder calcular el resto de cosas. Si nos vamos a mirar nuestro circuito, si yo conozco la corriente de emisor, podré calcular algo. En la corriente colector, nada, porque no conozco R4 y R5. Pero sí voy a poder calcular la tensión de emisor. ¿Por qué? Porque yo sé que la tensión emisor base es 0,7 y yo ya conozco la tensión de base. ¿Sí? Recuerden que cuando no me dan información de I sub S, yo asumo que la tensión base emisor es 0,7 si el transistor es NPN, o si es PNP es la tensión emisor base. Entonces, dado que no se tiene información de I sub S, se asume que la tensión emisor base es igual a 0.7, porque recuerden que esto es para un PNP, ¿cierto? Si fuera NPN sería la tensión base emisor. Y de ahí vamos a poder calcular la tensión de emisor y todo lo que nos hace falta para acabar el ejercicio. Sabemos que la tensión emisor base
es igual a 0.7 y sabemos que esto es la tensión de emisor menos la tensión de base. Y de ahí pues puedo despejar la tensión de emisor. La tensión de emisor es igual a 0.7 más la tensión de base, o sea, 0.7 más 6, 6.7 voltios. Y ya tenemos también las tensiones de casi todos los nodos, solo nos falta la tensión del colector. Listo. Perdón, la respuesta es la tensión de emisor, o sea, acá. Listo. Y conociendo la tensión de emisor por ley de Ohm, yo puedo calcular la resistencia R4. La resistencia R4 sería la tensión de alimentación, que es VDD, menos la tensión de emisor sobre la corriente de emisor. Esos datos ya los tenemos. Entonces, y se puede determinar R4 por ley de Ohm. Vamos a poner la ecuación. Entonces, la resistencia R4 va a ser igual a la tensión de alimentación menos la tensión de emisor dividido en la corriente de emisor. O sea, va a ser igual a la tensión de alimentación, que vale 10, la tensión de emisor que nos dio 6.7, todo eso dividido en la corriente de emisor, que es 0.0202, o sea, 20.2 milis. Y eso va a dar 163.3 ohmios. Y tenemos la resistencia R4. Listo. ¿Qué nos hace falta calcular? Nos hace falta calcular la tensión de colector y la resistencia R5. Si conozco la tensión de colector, la resistencia R5 se halla por ley de Ohm como la tensión de colector dividido en IC, ¿sí? Sobre la corriente de colector, básicamente. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues fácil, uso la expresión que está acá. El transistor Q1, que es un transistor PNP, se encuentra operando 2 voltios dentro de región activa. Luego tenemos que ir a revisar la gráfica para poder saber a qué se refieren con esa expresión que me están diciendo ahí, o con esa condición que el transistor está a 2 voltios dentro de región activa. Entonces me voy a traer el gráfico. Bueno, pongamos uno, no, cojamos este. Tenemos el gráfico y el gráfico es para un transistor PNP. Luego entonces el eje X de esta gráfica, en la cual podemos ver las regiones, es la tensión colector emisor si es NPN. Si es PNP, es la tensión emisor colector. Se invierte la polaridad, ¿sí? Y el eje Y es la corriente de colector.
Y el transistor bipolar va a cambiar si es NPN de región entre activa y saturación si la tensión colector-emisor es mayor o menor que la tensión base-emisor. Pero como este es un transistor PNP, en lugar de la tensión base-emisor como límite, utilizamos la tensión emisor-base. Es un transistor PNP. Entonces, cuando la tensión emisor-colector se hace mayor o menor a la tensión emisor-base, hay cambio de región de operación en el transistor. ¿Sí? Y si ustedes revisan las diapositivas, ¿cuál va a ser el cambio? Si yo me muevo hacia la derecha, entro en región activa. Y pues hacia la izquierda entraré en saturación. Luego, si el enunciado me dice que estoy 2 voltios dentro de región activa, pues se está refiriendo a que estamos 2 voltios a la derecha. ¿Sí? Entonces, con esta gráfica se analiza cuando Q1 está 2 voltios dentro de región activa. Y con esta gráfica que estaba acá, que no lo escribimos, se analiza cuando el transistor M1 está 1 voltio dentro de saturación. Eso es lo que estamos analizando ahí. Listo. Y entonces ya podemos empezar a revisar. Si estamos 2 voltios dentro de región activa, quiere decir que estamos desplazados 2 voltios hacia la derecha de ese punto. O sea que la distancia de aquí hasta acá es una distancia de 2 voltios. Por lo tanto, el punto en el cual está parado el transistor está operando, que es este, pues va a equivaler a la siguiente ecuación. Entonces va a ser la tensión emisor-colector va a ser igual a la tensión emisor-base más 2. Esa es la ecuación que me está representando esa condición. Y de nuevo, si yo hago diferencia de potencial para separar la tensión emisor-colector y la tensión emisor-base, las tensiones de emisor se me van a cancelar. Y esto es lo mismo entonces que decir que la tensión de colector o menos la tensión de colector es igual a menos la tensión de base más 2. O sea, la tensión de colector es igual a la tensión de base menos 2. ¿Sí? Y la tensión de base la tenemos calculada arriba, acá. La tensión de base nos dio 6 menos 2, la tensión de colector es 4 voltios. Entonces, esto es 6 menos 2 igual a 4 voltios. Tenemos ya la última tensión que nos hacía falta calcular, que era la tensión del colector del transistor. Y ya con esto podemos calcular la última resistencia que nos hace falta, que era R5, donde R5, revisando el circuito, la hallamos por ley de Ohm como la tensión de colector sobre la corriente de colector. Entonces, I
tensión se obtiene R5. Terminamos de calcular el último componente que nos pedía el ejercicio. Entonces la resistencia R5, la que me falta calcular, es igual a la tensión de colector sobre la corriente de colector. O sea, 4 voltios sobre 20 milis, 0.02. Eso va a dar 200 ohmios. Listo. Vamos a revisar qué más nos estaban pidiendo en el enunciado. Ya calculamos todas las corrientes, todas las tensiones, la resistencia R2, la resistencia R4 y la resistencia R5. Entonces, determinar las corrientes y tensiones ya lo hicimos. Falta el consumo de potencia porque las resistencias R2, R4 y R5 ya la tenemos. R2 es 30K, R4 es 163.3 y R5 es 200. Ahora, ¿cómo determinamos el consumo de potencia? El consumo de potencia, recuerden que es la fuente de alimentación por la suma de las corrientes que salen de la fuente de alimentación. O sea, el consumo de potencia va a ser B de D que multiplica a IR más I de 2 más IE. Las tres corrientes que están saliendo de la fuente de alimentación multiplicadas por la fuente de alimentación. Entonces, finalmente se obtiene el consumo de potencia. El consumo de potencia va a ser la ecuación, la potencia disipada en este circuito es igual a la fuente de alimentación que se llama VDD, que multiplica la suma de las corrientes IR más I de 2 más IE. O sea, esto es igual a 10 que multiplica a IR, que es 100 micras, o sea, 0.1 milis, 0.1 milis, más I de 2, que nos dio 20 milis, más IE, que nos dio 20.2 milis. ¿Sí? O sea, esa potencia nos va a dar 403 milivatios. Y ahora sí, terminamos de calcular todo lo que nos estaban solicitando en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queda pendiente en el ejercicio? Simplemente ir al simulador a revisar que si efectivamente R2 vale 30K, R4 vale 163 y R5 vale 200, las corrientes y tensiones que vamos a obtener son estas que hallamos y el consumo de potencia va a ser de aproximadamente 403 milivatios. Entonces vámonos a LT Spice y hacemos esa parte. Un segundo, buscamos el circuito.
Listo. Entonces ahí tenemos el circuito montado en el ETSPICE, tenemos el diodo Zener, la resistencia R1 que vale 50K, la resistencia R2 que la hallamos que vale 30K, R3 la teníamos, R4 la hallamos, 163.36, R5 la hallamos y nos dio 200. Llamamos a este nodo puerta 1, a este puerta 2, a este drenador 2, que es el mismo drenador 1 y la misma base, a este emisor, a este colector y definimos los modelos. ¿Sí? Entonces definimos el transistor PNP, que es un transistor PNP de piso C, que es un transistor PNP que tiene un S, que lo calculamos mediante la ecuación que está acá, y un beta F, un BF, que es el mismo beta. Definimos el transistor PMOS, ¿cierto? Lo buscamos en la librería como PMOS, lo llamamos PMOS-E por enriquecimiento, y es un transistor que tiene un Kp que vale 2 veces K, y tiene un BT0 que es igual a BTH, y recuerden que los transistores PMOS tienen BTH negativo, por eso BT0 es menos 1.5. Y finalmente definimos el transistor de agotamiento. El transistor de agotamiento, si ustedes miran el video, se define de la misma forma que el transistor de enriquecimiento, solo que Kp va a ser igual a esta ecuación, 2 veces la corriente IDSS sobre BTH al cuadrado. Y BTO igual sigue siendo BTH. Recuerden que en el transistor de agotamiento tipo NMOS el BTH es negativo, luego acá es menos 2. Y definí el modelo del diodo Zener. Es un diodito que tiene una resistencia de encendido muy pequeña, podemos poner más 0 si queremos, una resistencia de apagado muy grande, una tensión forward de 0,7 y una tensión reversa, que es la tensión de ruptura del Zener, que en este caso es 2 voltios. Si yo corro la simulación de este circuito, corro el punto de operación, que fue lo que hice acá, obtengo esos resultados que están ahí. La tensión de puerta 2 me dio 8, tal cual como en el ejercicio. La tensión de puerta 1 me dio 3, tal cual. La tensión de drenador 2, 6 voltios. La tensión de surtidor 1, 1 voltio. La tensión de colector 4 voltios. La tensión de emisor 6.7 voltios. Todo me dio exactamente igual. La corriente de colector 20 milis. La corriente de base 200 micras. La corriente de emisor 20.2 milis. La corriente de drenador del transistor 1 20.2 milis. La corriente de drenador del transistor 2 20 milis, ¿sí? Y la corriente que pasa a través de R1 y R2 me dio 100 micras. ¿Sí? Todos los resultados están exactamente iguales. Para verificar lo último, que es la potencia, simplemente nos paramos sobre la fuente y en la parte inferior izquierda de la pantalla aparece la disipación aquí. Entonces, si me paro sobre la fuente, perdón, corro la simulación, cierro la ventanita y me paro sobre la fuente, me dice que la disipación es de 403.59 milivatios, lo mismo que nos dio en el ejercicio. Luego entonces todo lo que resolvimos está correcto, ya que en la simulación nos dio exactamente igual. ¿Listo? Entonces este archivo de simulación va a estar ahí en el Classroom, en el aula virtual, y en las diapositivas les va a aparecer el PDF o los dos PDFs, porque son 2 páginas del tablero que usamos. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen este ejercicio y ya con esto podrán hacer todos los ejercicios del taller sin ningún problema.